tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Bote Pronto. Hoy vamos a hacer una pausa en la política y esas cosas porque más nos encanta en jueves hacer estas pausas. Nacho Marván es un futbolero y deportivo de siempre. Y entonces invitamos a nuestro jefe, entre otras cosas, pero alguien que sabe más de deportes que nosotros todavía, que es Rafa Ocampo, ¿verdad, Nacho? Y queríamos hacer una pausa después de primera semana de Olímpicos para ver cómo vamos, ¿no, Nacho? Una primera pausa para ver cómo vamos, y si bien vamos a hablar de los Olímpicos y hacerle preguntas muy particulares a Rafa, que tiene experiencia en esto, finalmente este es un programa de análisis político, entonces tendremos que ver un poco qué tanto tiene que ver la política con el bueno o mal desempeño de la delegación mexicana, porque como todos sabemos, los resultados en el deporte y en el deporte de alta competencia son multifactoriales. Lo personal cuenta muchísimo, el entrenamiento, etcétera, etcétera, pero también los apoyos o no apoyos. ¿Cómo has sentido tú el desempeño de la delegación mexicana hasta ahora, famosa por sus cuartos lugares? Yo creo que están muy apegados a la 4T. Hola Nacho, Carlos, qué gusto compartir estos minutos con ustedes. A ver, yo creo que lo primero que hay que decir es que más allá de este gobierno, que efectivamente en casi 3 años no ha cambiado la política de Estado respecto al deporte de alto rendimiento, no la ha ni tocado, ni siquiera la ha mencionado, eso es clarísimo, pero es evidente que a México como país, como gobierno, no le ha interesado el alto rendimiento, más allá de que ha habido sexenios en donde se pone un poquito más de dinero, donde a veces se quita y se va para otros lados. Evidentemente ser el sitio promedio número 40, a veces hay 62, el sitio 62, a veces el 33, en el medallero, al final de los Juegos, cuando nuestra economía, por poner un parámetro, es la número 15 del mundo, en términos de PIB, pues evidentemente habla de que hay un rezago muy documentable a partir de esto que les digo. Si ustedes ven quiénes dominan el medallero, son los países más fuertes económicamente. Igual estoy diciendo un lugar común, pero hay que recordarlo. De ese nivel es el rezago. México, más allá de que si gana una de oro o 2 o 3, no va a rebasar el sitio 30 de un medallero históricamente. ¿Cómo podemos medir entonces, si no es a partir de su fuerza económica, lo que un país tendría que lograr en términos de una representación deportiva u olímpica? De ese nivel es el rezago, Nacho. Y esta delegación, evidentemente, en estos días que falta, pues no va a superar ninguno de los cuadros anteriores de bastante miseria en términos de resultados que conocemos, por las razones que sean. Todos los deportistas a Tokio 2021, aunque se llama 2020, todos llegaron en las mismas condiciones, sin entrenar de forma adecuada por el año y medio que tenemos esta pandemia. Entonces, no hay ningún pretexto. Evidentemente, al final de estos Juegos, lo que se va a marcar, Carlos, es que el deporte de alto rendimiento en México deja muchísimo que desear, porque además la base de esa pirámide, que es la población haciendo ejercicio, evidentemente no lo está haciendo. Digo una cosa más, por si queremos abrir el debate. Ana Gabriela Guevara, inexistente, como era la gran figura, era la esperanza de que pusiera a la gente a moverse, a organizarse, a los datos. Cero, no ha aparecido. Ahora, Rafa, yo diré que esta costumbre que tienen los presidentes y que han tenido, salvo algunas contadas excepciones, de poner grandes deportistas a dirigir el deporte, dirigir el deporte es un acto administrativo, no es, o sea, no porque Ana fuera una gran atleta, vas a saber administrar todo eso. Déjame hacerte una pregunta muy concreta. También nos ha afectado mucho desde hace muchos años esta dualidad entre la fuerza de algunas federaciones con sus propias lanas, algunas tranzas documentadas, tal, y el Estado como confrontándose. O sea, este esquema que tenemos de estas federaciones semiprivadas, ¿no? Porque son semiprivadas, que quién sabe cómo consiguen. ¿Este es un esquema normal en el mundo o en el mundo el alto rendimiento realmente lo agarran los gobiernos y dicen, a ver, vente para acá y yo voy a trabajar contigo? Sí, a ver, yo creo que sí, en los países como Alemania, como Australia, evidentemente quita a Estados Unidos, a China, Japón, ahora Rusia, con todo este cuadro raro de representación que tiene en Tokio por los castigos de dopaje, evidentemente que es una política de Estado, que a partir de esa política de Estado se involucra la iniciativa privada, pues es otra cosa. Se logra y con éxito.
acá quien dispara o quien debería disparar este tipo de apoyos es el Estado. Ha habido intentos, no en este gobierno, insisto, malogrados todos, también en otros sexenios, pero así funciona, Carlos. Es decir, cuando un país destaca en el deporte de alto rendimiento es porque hay una política de Estado atrás, por las razones que sean, en los casos de los países socialistas, porque es lo que importa, como Cuba, demostrar la fuerza de lo que tú quieras al mundo, en otros casos por dinámica de la población en términos de su cultura deportiva, pero sí hay una política de Estado, te respondo claramente. El problema de dinero quizás es que no está en una prioridad, pero tenemos además yo creo que un problema de organización, incluso de cómo bajar en poco dinero o cómo conseguir más dinero al respecto. Me llamó mucho la atención en esta ocasión, es decir, finalmente de 11,000 atletas van 102 mexicanos, ¿no? El número, no sé si, creo que es de los más bajos o estándar para las delegaciones mexicanas, que van a competir en 27 disciplinas, pero por ejemplo, hay 3 o 4 que me llaman la atención. Boxeo van 3, 2 mujeres y un hombre, y además el hombre de 80 kilos para arriba. Entonces dices, bueno, ¿qué está pasando en un país que produce y genera o generaba boxeadores para que esta federación sea incapaz de colocar a nivel de competencia y calificación, digamos, a toda una cantidad de boxeadores que hay algo está sucediendo? Taekwondo, también decimos, Taekwondo y la tradición mexicana, pues fue también un hombre y una mujer. Natación, 3 hombres, 2 hombres y una mujer. Que la Federación Madre tampoco quiere decir que no tuvo capacidad de poner a un nivel mínimamente competitivo para clasificar a más gente y habiendo material humano. Y también algo, pienso yo, quizás un poco que tenga que ver lo de la alimentación, ¿eh? Sí, a ver, Nacho, yo lo que cuando hablo de una estrategia también como país, implica que desde esa instancia de gobierno, además, estoy de acuerdo con Carlos en que no necesariamente Ana Gabriela es la gran administradora, pero sí es todo un símbolo y no está privada de inteligencia suficiente como para poder rodearse de gente que le ayude a administrar, siendo la gran atleta que fue. Pero a partir de esa figura, yo insisto, es que se tiene que reordenar a las federaciones. Lo intentó Alfredo Castillo en el sexenio pasado de muy mala manera, peleándose drásticamente con unas, lo tuvieron vetado, porque no lo supo enfrentar, se les quiso poner de frente y no pudo lograr nada. Pero acá de lo que se trata es, tú lo dijiste muy bien, es, a ver, México puede ser bueno en 10 deportes, ¿no? A ver, ¿cuáles son esos 10 deportes? Evidentemente el boxeo, claro, y el boxeo está abandonado. Luego, el taekwondo, pues estamos en retroceso. Clavados, estamos en retrocesos. Caminata, estamos en retroceso. Claro, caminata. No sé ni cuántos fueron de caminata, pero en caminata nadie habla de que vayamos a ganar nada. Y lo ganamos todo en algunos años. En atletismo fueron 21 y 14 son de fondo. Sí, bueno, y en fondo, ¿no? Fondo, semifondo, también México tiene posibilidades y hace un buen trabajo de desarrollar buenos competidores. Tiro con arco es otra opción, donde no la estamos pasando bien pese a la medalla de bronce, ¿no? Entonces, evidente es que no se ha trabajado en esos 10 deportes, no sé si son metales, pero seguramente son 10, en donde la selección o el equipo mexicano podría obtener pues, una cantidad de medallas cada vez más ascendente. Además, esto viene de un proceso, ¿no? Los Juegos Centroamericanos, los Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos. Es un proceso de 4 años, en este caso 5 años, que no está rindiendo frutos suficientes. Yo creo que, aunque a algunos les parezca una visión pesimista, porque ahora se pintan de nacionalismo y la bandera, y hay que defender a los atletas y pobres muchachos, el tema no es con los atletas, Carlos, ni Nacho, es efectivamente con los dirigentes, tanto de gobierno como de las federaciones, que por estarse peleando, por estar queriéndose quedar con los pequeños presupuestos, con el control de las federaciones, que no logran que este deporte o que el deporte de alto rendimiento avance. Eso está clarísimo. Yo creo que los atletas somos muy injustos y muchos opinadores también son muy injustos, ¿eh? Es decir, estoy hablando de 4 cuartos lugares ya. ¿Cuánta gente está arriba, abajo, entre el top 10 o inclusive que ha superado sus tiempos? Y el hecho de que no consigan medalla ya lo llamas un fracaso, cuando en realidad el atleta está dando lo que más tiene. Creo que esos cuartos lugares, si hubiera, insisto,
esa política que reúne esfuerzos pudieran ser otra cosa, ¿eh? Eso está clarísimo, Nacho. Pero bueno, en todo caso habría que también plantear de antemano pues ese parámetro para medir el éxito de una delegación. Normalmente los cuartos lugares pues no ganan medalla, no se miden, eso es real, ¿no? Eso es real, o sea, no aparecen de ningún lado, aunque entiendo lo que tú dices y habría que reconocerlo, que hay un esfuerzo, o que quizá en los próximos Juegos Olímpicos esos que sacaron el cuarto pudieran tener un tercero o un segundo o un primer lugar. Tampoco queda muy claro eso, ¿eh? Ahora, qué bueno que recordaste esto de Alfredo Castillo, porque creo que es parte del problema. Alfredo Castillo llegó a demandar penalmente y civilmente a federaciones, porque a la de boxeo. A la de boxeo, por ejemplo. Y entonces las federaciones se hicieron así, y todo fue un lío, y entonces acaban enfrentados cuando lo que se debe lograr para tener... Me encantó cómo empezó Rafa. Pues sí, somos un país más grande, con más población y con más dinero, como para acabar en el lugar 42, si es que acabamos en el 42. Pero así golpeados va a ser difícil, ¿no, Nacho? Sí, bueno, en Río fuimos el 62, ¿eh? En Río. Imagínate. Y luego el contraste que tiene mucho que ver con lo que estás diciendo, porque finalmente Panamericanos somos el cuarto y con un máximo de